Todos bienvenidos, continuaremos con el spoiler de los especiales para la serie Claire Bell. Desde que salieron de prisión, Claire y Bell se han propuesto visitar con regularidad a la familia de su difunta tía Po, lo que crea un vínculo especial con Prae, una joven brillante e inteligente. En el fondo, Claire espera que Po, donde quiera que estuviera, pudiera ver que su hija se estaba convirtiendo en la persona maravillosa que siempre había dicho que sería. Tras asegurarse de que todo el restaurante estuviera en orden, Claire se dirigió a la parte posterior, directamente a la oficina situada junto a la zona de descanso para empleados. El espacio contaba con una mesa de comedor, un sofá y una nevera para quienes quisieran llevar algo más allá de las infinitas opciones gratuitas del restaurante. Con un toque amable, toqué a la puerta. Claire entró y encontró a su amor como siempre, inmersa en los cálculos financieros que sustentaban su sueño compartido. Al mismo tiempo, Belle estaba absorta en un video de su canal favorito de YouTube. La voz familiar y animada de la presentadora resonó por la oficina. ¿Sabías que además de cubrir la alimentación de los animales, los ingresos del turismo también ayudan con los tratamientos veterinarios y el mantenimiento de más de 40 metros cuadrados de área protegida? En la pantalla del ordenador apareció Nati, su pequeña hermana, la joven que se había estado preparando para los exámenes de ingreso a la universidad. Había seguido su sueño de convertirse en una influencer digital. Ahora viajaba por más de 10 provincias en Tailandia y documentaba sus aventuras. El sector turismo contaba con el apoyo de su novio, un joven, al que conocía desde el instituto, y que ahora la acompañaba en todos sus viajes y filmaba cada paso del trayecto. Al igual que su hermana mayor, Nati había alcanzado un éxito impresionante. Su canal superó el 1.000.000 de suscriptores en tan solo un año, desde que salió del centro de detención juvenil. La chica había madurado rápidamente y acumulado experiencias vitales tan intensas como las de su hermana. A veces su madre aparecía en los videos de Nati, o visitaba a Claire en el restaurante de barbacoa coreana. Estos momentos se convirtieron en oportunidades para la reconciliación. Claire nunca le guardó rencor a su madre por lo sucedido en el pasado. De hecho, se sentía aliviada de que se hubieran vuelto más cercanas. Mientras tanto, Claire se acercó sigilosamente al escritorio de su novia y apoyó las manos en la superficie para ver cuánto tiempo tardaría Belle en dejar de mirar el video. Solo cuando Belle notó su presencia, detuvo el contenido girándose con una sonrisa avergonzada, como si se disculpara por haberlo pospuesto. Espera un momento. Todavía no has visto el último video de Nati, ¿verdad? Pero claro, ya lo dijiste. ¿Por qué no lo vemos juntas o prefieres esperar hasta la noche? Puedes verlo primero, luego podemos verlas juntas. Claire sonrió, rodeó la mesa y besó el cabello castaño claro de Belle. Mientras tanto, Belle hundió la nariz en el brazo de su novia y aspiró el aroma que impregnaba su camisa, una mezcla de humo de barbacoa, sudor ligero y algo tan característico de Claire que ya se había convertido en su aroma favorito. En ese momento recordó cómo se había enamorado de sus pequeños hábitos, desde los olores del restaurante hasta los gestos cotidianos. Solo necesitaba seguir viviendo a su lado. Oye, cuando salga de prisión dentro de 2 años, ¿crees que el restaurante de Belle me contratará?, preguntó Didi sin pensarlo, provocando que sus 2 hermanas mayores la miraran con irritación. Para Didi, esa edad sería perfecta para empezar a enfrentarse al mundo exterior, buscar oportunidades y enviar currículos. Pero esperar ser contratada por un establecimiento cuyos dueños eran sus antiguas víctimas, después de todo el daño que les había hecho, ¿cómo podía considerar siquiera esa posibilidad? ¿De dónde había salido esa idea tan absurda? Esto es parte de los especiales del libro Claire Bell. Díganme ustedes si están ansiosos por ver estos episodios especiales.